hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Un gusto llegar hasta ustedes para compartirles el testimonio de nuestro invitado, Samuel Galán. Bienvenido, Samuel. Gracias, Dorita, por esta oportunidad. Yo sé que y espero que sea de gran bendición para todos aquellos que van a estar en esta transmisión. Amén. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Bueno, tantas cosas que uno puede pensar, ¿verdad?, con esta pregunta, pero en mi caso, nací en un hogar cristiano y crecí en la iglesia constantemente y estuve ahí. Mis padres siempre han servido en la iglesia. Pero bueno, como todos sabemos de que la salvación no se hereda, ¿verdad? Todos tenemos un encuentro personal con el Señor en algún punto de nuestra vida. En mi caso, recuerdo que cuando yo tenía alrededor de 18 años, en mi juventud me aparté mucho de los caminos del Señor, pero a los 18 años, de una manera bien sorpresiva, yo empecé a padecer algo que en ese tiempo y también en la actualidad se conoce como ataques de ansiedad y ataques de pánico. Uh-huh. Me dieron cuando yo tenía 18 años por primera vez. Yo no sabía qué era eso y nunca me había dado algo similar. Uh-huh. Pero a raíz de eso que estaba ocurriendo en mi vida, yo empecé bueno, estaba desesperado, no sabía qué era, no sabía qué hacer. ¿Y en qué momento te daban esos ataques de pánico? ¿Y por qué crees tú que te venían esos ataques de pánico? Sí, yo cuando tenía 18 años tuve bueno, la historia es larga, pero para acortarla tuve tuve un encuentro, algo que me asustó mucho a mí, okay, que también después fui conociendo y entendí que en la psicología se le llaman traumas. Entonces, como ese impacto, como ese trauma que yo tuve, después de ese trauma, yo quedé así como nervioso, como ansioso. Meses después, como que quizás, no sé precisamente cómo funciona todo, ¿verdad? Pero quizás meses después como que explota. Entonces, eso en el cuerpo, y empezó esa ansiedad y yo no podía controlarla, ¿verdad? Muchas cosas me generaban ansiedad, temores. Empecé a tener temores a muchas cosas. Sobre todo, me imagino, a lo que te conectaba con el trauma que tuviste. Justamente. Porque ¿qué es lo que puede producir un trauma? Bueno, un accidente repentino. Sí, definitivamente. De un ser querido. O tal vez un asalto, por ejemplo. ¿Qué otra cosa pudiera producir trauma? Sí, bueno, en mi caso fue por andar ahí en malos pasos con algunas señoritas. A mí tuve un susto que produjo eso en mí. Pero no solamente, bueno, hoy en día puede ser, como usted comentaba, asaltos, puede ser también muertes así súbitas de familia. Sí. Pero no solamente eso, hoy en día también jóvenes sufren distintos traumas, por ejemplo, por rechazo, bullying. El bullying. Experiencias también sobrenaturales, pero que de un mundo espiritual de maldad. Definitivamente. Entonces, todo esto va entrando en el corazón, en la mente de uno, y cuando uno piensa a veces en alguna circunstancia que lo conecta, ahí viene el temor. Y el temor está ahí constantemente acechando la mente, el corazón, a tal punto que no le permite estar tranquilo. Cuando yo experimenté eso, yo recuerdo que fueron 2 días desesperantes, porque yo estaba en ese estado de ansiedad prácticamente todo el día. Luego
creo que fue en el tercer día, que yo tuve pensamientos así de que, bueno, ya no hay salida y empecé a tener pensamientos de acabar con la vida. Yo decía, bueno, ya no hay sentido, ya no tengo por qué seguir viviendo. En ese tiempo yo me dedicaba a la música. Entonces yo decía, bueno, ya hice lo que tenía que hacer y era una desesperación tremenda que yo no podía controlar. No hallaba qué hacer y bueno, fue ahí donde Dios tuvo misericordia de mí y en medio de eso yo decidí buscar ayuda y busqué a uno de los pastores en la iglesia y llegué desesperado, recuerdo, a su oficina. Le dije, no sé qué me pasa, estoy desesperado, pero por primera vez en mi vida yo experimenté en ese día el arrepentimiento. Bendito Sí. sea Dios. ¿Fuiste con hermano Héctor? Sí, justamente. Entré a su oficina y yo le dije, no sé qué me pasa, estoy totalmente desesperado. Y él, bueno, él me dio una palabra y él me dijo, mira, Dios usa estas cosas para un propósito. Yo recuerdo muy bien y cuando él empezó a hablarme, yo empecé a llorar, pero también empecé a quebrantar mi corazón delante de Dios y hubo un arrepentimiento del Espíritu Santo en mi corazón. Y yo ahí en la oficina de él empecé a arrepentirme por todo lo que había hecho y lo que recordaba en ese momento. Y bueno, Dios a través del hermano ministró mi vida y algo ocurrió a partir de ese momento en mi vida. ¿Qué ocurrió? Como le decía, yo antes de eso, yo nunca había experimentado el arrepentimiento, el pedirle perdón al Señor, porque yo había entendido que había caminado lejos de Dios y que mi vida no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, yo nunca había experimentado antes ese convencimiento de fallarle a Dios, no solamente porque a veces uno hace algo malo y uno se justifica o uno se entristece por las consecuencias. Exacto. Pero no por fallarle a Dios. Y te angustia y te desespera la consecuencia o las consecuencias que estás sufriendo, pero no porque ofendiste a Dios. Justamente. ¿Verdad? No un dolor sincero por fallarle a Dios. Pero en ese momento yo experimenté ese dolor por fallarle al Señor. Y bueno, el hermano Héctor, bien recuerdo que él me dijo, esta ansiedad te puede regresar, me dijo, pero tú tienes que pararte firme, tienes que buscar al Señor y esto poco a poco se cederá. Y justamente así sucedió. A las semanas más adelante me volví yo a sentir ansioso y ese sentido de desesperación, pero busqué al Señor y Él fue mi refugio. Y pasaron quizás meses que yo empecé a conocer al Señor en medio de esta lucha, en medio de esta lucha. Yo recuerdo que tenía 18 años y así fui conociendo al Señor en medio de esta lucha, aunque la tentación, recuerdo, me llegó a mi vida y muchas cosas caí una vez más, pero... ¿Qué es lo que puede atraer a un joven lejos de los parámetros divinos? ¿Cómo lejos de los parámetros divinos? Lejos de, por ejemplo, tú estabas influenciado desde temprana edad con la palabra de Dios. Sí. Mas, sin embargo, cuando un joven cae en la tentación, es porque dominó más o atrajo más ese pecado o esa situación, ¿qué te voy a decir? Tentadora. Pero ¿qué es lo que atrae a los jóvenes a estar fuera de ese camino que Dios ha establecido, camino de santidad, de integridad, de comunión con Él, un camino donde se está ejerciendo en la práctica diaria los valores como el respeto a su mismo cuerpo, por ejemplo,
el respeto en el noviazgo, el uno al otro, en fin, también ese dominio propio, ejercer el dominio propio para no ceder a vicios, por ejemplo. Entonces, más sin embargo, los jóvenes son atraídos a todo lo que es lo opuesto. Sí. ¿Por qué son atraídos? ¿Qué es lo que tanto les atrae a eso? ¿Y cómo ellos pueden salir de eso? Sí, yo, al menos en mi caso, bueno, los jóvenes tenemos diversas tentaciones y diversas cosas, ¿verdad? Pero en mi caso, yo desde muy pequeño fui bien curioso. Yo me doy cuenta de jóvenes que no son tan curiosos y tal vez son bien obedientes, son rectos, digamos, y tranquilos. Yo era todo lo opuesto. Siempre fui bien activo, siempre fui bien curioso y siempre me atrajo, el mundo. Era algo que me atraía a mí. En mi caso, la música, como siempre he tocado batería desde muy pequeño, cuando yo tenía alrededor de 15 años, me atrajo también el hecho de que empecé a tocar en contextos fuera de la iglesia. Entonces, para mí, eso me apasionaba siempre, la música, pero a la par de esa, digamos, carrera musical, habían muchas tentaciones, ¿verdad? En los vicios, en el sexo ilícito, aún la droga, pero ahí, gracias a Dios, yo no entré en ese mundo, pero en el tema del sexo ilícito, en el tema de los vicios, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, por ahí yo me desvié muchísimo. Yo sé que los jóvenes hoy en día también luchan con muchísimas cosas, como la depresión, luchan con la ansiedad, la angustia, con el rechazo. Sí. Eso los lleva a hacer muchas cosas para sentirse, a ceder, a sentir que son parte del grupo y todas estas cosas con las cuales luchamos. Pero en mi caso, esas tentaciones estaban ahí en mi corazón y me llamaban muchísimo la atención. Y yo, bueno, a los 18 años, cuando tuve ese encuentro con el Señor, yo no podía romper con todas estas cosas. No había capacidad en mí. Ahora que lo pienso, no había nada que pudiera detener en mi vida esa vida que llevaba con un rumbo directamente hacia la perdición. Esclavizante. Totalmente esclavizante. Esclavizante porque de repente tu voluntad está completamente absorbida en eso, como sumergida en esa situación. Totalmente. Y un versículo clave que yo siempre lo recuerdo en mi corazón es en Juan capítulo 8, cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar la verdadera libertad. No hay otra manera. A veces nosotros buscamos el buen comportamiento o hacer muchas cosas para tratar de maquillar, digamos, nuestra vida. Pero solamente cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace verdaderamente libres. Ok. ¿Y qué implica entonces conocer a nuestro Señor Jesucristo? Porque tú puedes escuchar jóvenes que te dicen, bueno, fui engañado por este grupo y que me iban a ofrecer, digamos, más música, lo que fuera, pero que allí te encuentras con una reunión completamente muy, muy fuerte, una reunión, digamos, que a través de la música es como con invocaciones, como un ritual satánico, y la persona no quiere eso. Tal vez algunos jóvenes quieren salir de eso, pero están dominados y aunque quieran y saben que no desean eso, pero sin embargo, por la misma música, porque les gusta la música, vuelven otra vez a querer la música, pero a través de eso están como
esclavizándose más y entonces entran en esa desesperación, angustia y al mismo tiempo pánico. Entonces, al conocer a Jesús, ¿qué pasa con todos estos síntomas, le voy a llamar? Sí, muy interesante. Mira, y esa es la palabra, creo, clave. La palabra es estar esclavizado o esclavizante. En mi caso yo no podía salir, ¿verdad?, de estas cosas, pero los síntomas, yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, era alguien ansioso, pero también tenía momentos como depresivos, ¿verdad? Era alguien sumamente cambiante. Y la música era como ese refugio. Yo estoy seguro que para muchos jóvenes se identifican con esa parte, que la música viene a ser como un refugio para su corazón. Tal vez en la soledad, en su cuarto, antes de dormir, ahí ellos abren su corazón, no sé, y en la música ellos se meten, ¿verdad? Pero justamente como comentaba, a veces la música ofrece esa seguridad o falsa seguridad, y aún hay como invocaciones en la música, blasfemias contra Dios, y uno sin querer estar en eso se ve involucrado en todas estas cosas. Pero en mi caso, cuando conocí al Señor, y a pesar de que pasó un tiempo después de yo conocerle, un periodo como de unos 4 años, que yo no tomé la decisión de cortar con todo lo de la música, y como ya tenía años tocando y trabajando en lo de la música, yo continué con eso. Pero quiero llegar cuando yo tenía 23 años, que ahí experimenté otro momento especial con el Señor que no había experimentado antes, y era que cuando tenía 23 años, como yo no tomé una decisión radical en su momento, yo seguí en la carrera musical y siempre cedía constantemente a los vicios, aunque yo sabía que ya el Señor había tocado a la puerta de mi corazón y había tocado mi vida. Pero cuando yo tenía 23 años, tuve una vez más una experiencia muy especial con el Señor, y ahí es donde yo recibo el llamado del Señor para servirle. Pero algo muy interesante ocurrió en esa oportunidad, y el Señor en ese momento puso en mi corazón que yo debía cortar con todo esto. Para mí no era fácil, porque ya eran varios años que yo había estado involucrado en todo lo de la música, y bueno, conciertos y giras y todo eso. Pero esa misma noche yo le dije: Señor, tú sabes que yo no puedo hacer esto. O sea, no hay fuerza en mí, tanto para cortar con todo lo que yo he hecho por tantos años, como para todo lo que tú pones en mi corazón. Pero aquí también deseo mencionar algo, que cuando Dios nos atrae, es como que su amor nos derrite. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo que nos da la fuerza para tomar las decisiones que nosotros tenemos que hacer, y que sabemos que Dios nos está dirigiendo en esa dirección. Así que esa misma noche yo tomé la decisión y hablé con todos los compañeros que yo tenía que hablar, con las personas que yo tenía que hablar, y muchos me dijeron: bueno, pero tenemos compromisos. Teníamos compromisos como hasta por 6 meses adelante. Pero me dijeron, yo les dije: sí, yo entiendo, pero yo tengo que hacer esto ya. Y a partir de ese momento, yo tenía 23 años, justamente dejé de tocar con todas las personas que yo estaba involucrada en ese momento, y hasta hoy en día no he vuelto atrás, por el poder de Dios. Y no solamente eso, sino también el Señor milagrosamente rompió todas esas cadenas de vicios, de sexo ilícito. La verdad que a veces yo sé que podemos decir: bueno, ¿y cómo Dios hace eso de un día para otro? Es su poder, ¿verdad? Es su poder. Hay cosas con las cuales uno siempre está luchando, ¿verdad? Lo que en la Biblia le conocemos como los deseos de la carne. Así es. Pero
pero en mi caso Dios me ayudó y a partir de ese momento Él como que me apartó totalmente Te fortaleció. me fortaleció. Para poder, es que esta es la belleza de lo que es estar gobernado o estar rendido a Cristo. Porque conocerle es rendirse a Él, es humillarse delante de Él, es reconocer su miseria humana, ¿verdad? Somos tan miserables en rebelarnos contra Él, en aceptar esa música que lo ofende a Él. No estoy hablando que la música en sí es mala, pero la música en la que hay adoración a Satanás, en la que hay blasfemias y rebelión contra Dios, en la música que te invita a suicidarte, en esa música sí hay rebelión contra Dios y esa música es la que esclaviza, pero cuando tú te rindes a Dios y reconoces que necesitas salir de eso, aunque te consumió, te esclavizó, la salida solo Dios te la puede dar. Para algunos es instantánea, como tú dices, para otros requiere un proceso. Tan hondo fuiste, tan hondo a veces es el proceso de salida. Pero lo maravilloso es que cuando se humilla delante de Dios, reconoce toda esa esclavitud en que estás, esa pecaminosidad en que ha caído y decides renunciar delante de Dios como tú dijiste, hasta aquí. Y que esa es la valentía que necesitamos. Decir, hasta aquí llegué con esto, no vuelvo a retomar estos frutos de la carne, lo que tú estás diciendo, estos actos de la carne, que no solo son las borracheras, la fornicación y todo eso, las envidias, la hipocresía, los pleitos, las contiendas, toda la lascivia, todas esas cosas son los frutos de la carne. Pero ¿qué puede ayudar a la persona a salir de eso? Primero, la rendición a Dios. El reconocer que esto es pecado, porque esta es otra cosa. Que la persona cree que esto es normal, porque su grupo lo hace. Esto es normal, esto no es malo, esto te da cierto poder, entre comillas, un poder que más tarde te demanda tu propia alma. Definitivamente. La propia alma arrastrada al infierno, ¿verdad? Todo su ser. Entonces, pero qué lindo es esto que hiciste, reconocer a Dios como el Dios poderoso, el Dios santo. ¿Qué más significa o significó para ti conocer a Dios? Sí, bueno, en esa temporada, y yo creo que justamente lo que usted mencionaba, hay una diferencia entre escuchar acerca de Dios, ¿verdad? Y conocer a Dios. La Biblia nos enseña de que Jesucristo dijo, yo soy el camino, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que el camino para conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese tiempo yo experimenté algo tremendo, cuando tenía 23, 24 años, de que en la medida que ese tiempo pasaba, yo recuerdo que yo hasta me miraba a mí mismo, a mi cuerpo. Yo decía, yo soy totalmente diferente, soy una nueva persona. Y experimenté justamente lo que dice la Biblia, de que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Dios nos da la oportunidad de volver a nacer, en este caso espiritualmente, y Él renueva todo nuestro ser. Y a través de ese nuevo nacimiento, nosotros empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, empezamos a conocer al Señor, su obra, su amor a nuestra vida, y empieza ese proceso de crecimiento, como decía, en algunos casos. Regeneración. Regeneración, esa es la palabra quizás precisa. Esa regeneración dada por el Espíritu Santo en nuestra vida, y empezamos a conocer al Señor, empezamos a caminar con el Señor, y a pesar de que hay tentaciones en el camino, hay obstáculos en el camino,
uno puede caminar en victoria, ¿verdad? Y el Señor transforma toda nuestra vida. Totalmente. Definitivamente. Y es un proceso que el Espíritu Santo nos lleva. Yo actualmente estoy sorprendido de cómo el Señor puede hacer una obra tan grande y tan milagrosa en alguien y cómo Él ha transformado mi vida hasta este punto. ¿Y hasta qué punto Dios ha transformado tu vida? Bueno, es una transformación total, ¿verdad? Lo que le mencionaba, la parte de una vida alejada del Señor, Él me ha acercado a Él. ¿Te trajo a estudiar al Instituto no, Bíblico? definitivamente, eso era algo que quería también mencionar. Cuando el Señor hizo un llamado a mi corazón, cuando yo tenía 23 años, Él puso en mi corazón que yo me iba a dedicar para la obra del Señor. Por eso Él puso también que yo abandonara todo lo que yo hacía. Justamente en ese tiempo dejé de tocar todo. Y justamente en ese año yo no sabía qué hacer, pero yo le dije en ese tiempo a mi papá, le dije, bueno, yo voy a estar ahí en la iglesia, le dije, y ahí voy a estar. Y literalmente eso hacía, yo me venía a estar acá. Y tenías mucho tiempo de oración. Tenía mucho tiempo de oración, y ahí fue, justamente en ese año, 2010, fue cuando yo tenía 23 años, que también usted me motivó y me dijo, tienes que entrar en el bíblico, tienes que entrar en el bíblico. Y yo, bueno, aquí estoy dispuesto. Y así, un poco obligado al principio. Ándale. Pero luego yo me fui dando cuenta cómo el estudio de la palabra del Señor trae una transformación completa. Así es. Y ahí fui comprendiendo el propósito que el Señor tenía, a tal grado que yo también me sorprendo aún hoy en día que el Señor tenía para mí el ministerio pastoral, ¿verdad? Que es lo que cuán necesario es estudiar. Definitivamente. Porque definitivamente. Si en el momento tal vez no tiene definido su llamado, pero estás estudiando, estás haciendo como Esdras, sumergido en la palabra, inquiriendo en la palabra, entonces vas a tener cuidado de que ese conocimiento de Dios, de su palabra que vino a tu vida, cuando uno llegue el tiempo de compartir a otros, es que lo vas a dar con autoridad y con el cuidado de no hablar ninguna herejía, de no lanzar en ninguna prédica o en alguna enseñanza o consejo un error doctrinal o una palabra torcida, sino que se tiene el cuidado de no forzar el texto bíblico, de estar predicando algo que el texto bíblico no dice, o de mutilar el texto bíblico, ¿verdad? Sino que se predica, se analiza, se estudia con cuidado, y así con mucho cuidado se transmite este conocimiento. Sí. No, para mí fue una etapa inolvidable del 2011 al 2015, que gradué del bíblico, gracias a Dios. Lo atesoro en mi corazón, y esos años para mí fueron años muy importantes porque eran los primeros años que prácticamente le había dado, digamos, la espalda al mundo completamente, y ahora quería conocer más del Señor, ser dirigido por Él, conocerle a través de su palabra y de la oración, y fue de gran fortaleza. Y definitivamente ahora pues veo la transformación que Dios puede hacer, y yo sé que Dios lo puede hacer aún con cualquier persona que esté en este momento viendo este programa, donde sea que tú te encuentres. Dios tiene la capacidad de transformar nuestra vida completamente. Solamente Él lo puede hacer. Como dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bello. Y qué lindo nuestro Dios, que hasta te ha dado una esposa, tus hijitos, 3 hijos. Sí, no. Ese es quizá tema para otro programa, el testimonio de la familia, pero Dios en esa parte me ha bendecido tan grandemente. Yo, de verdad que cuando era nuevo en el Señor, yo nunca imaginé que Dios me iba a dar una esposa, porque yo a veces pensaba, he hecho cosas que tal vez no
no convienen, que no sé cómo Dios puede tener misericordia en esa área, pero Él me perdonó, me limpió, me ha dado una esposa, me ha dado, 3 bellos hijos y en la espera del cuarto. Entonces, es algo sorprendente. No sé cómo Dios puede hacerlo, pero su misericordia es tan grande con nosotros. Sí. Es decir, que estás completo en Cristo Jesús. Definitivamente. Dios es lo único que nosotros necesitamos. Él es suficiente para cada uno de nosotros y nuestra suficiencia la encontramos en el Señor. Amén. Y voy a cerrar haciendo este paralelismo. Samuel estaba citando a Juan cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en la epístola, según Santiago, en esta epístola de Santiago dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Miren qué precisa es la ley, la palabra, la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La de Cristo. Y David en sus salmos, en el Salmo 19 fue el primero que hizo referencia a esto según algunos comentaristas. Pero en realidad, la perfecta ley, ¿por qué es perfecta esta ley? Porque no solamente nos ha hecho libres a través del sacrificio de Cristo Jesús, nos ha perdonado nuestros pecados, aquellos que le hemos confesado, aquellos que conscientemente reconocimos que habíamos ofendido a nuestro Dios con eso, que habíamos transgredido sus mandamientos. Pero esta ley perfecta no solo nos hace inocentes, perdonados, justificados, sino que nos capacita para ir siendo renovados en la mente, renovados en todo lo que es las emociones, los pensamientos, toda nuestra voluntad está siendo renovada porque ya no es más esclava del pecado, ya no más esclava del fruto de la carne, ya no más esclava de Satanás, sino rendido al gobierno, a la dirección de Jesucristo, a la influencia de su palabra y a la influencia, a la capacidad que nos da su Santo Espíritu que viene a nosotros cuando lo recibimos para caminar, es decir, para vivir en esa libertad. Nuevamente lo leo y con esto cierro. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, es decir, de continuo, insistir en vivir, en aplicar esta perfecta ley que nos da conocimiento de Jesucristo, nos da los recursos para seguir cumpliéndola. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Le invito a rendir su vida a Cristo Jesús, al gobierno de Cristo, estar bajo esa dirección divina y que el Espíritu Santo de Dios y el conocimiento de esta palabra, que usted lo procure, y entonces caminaremos en esa perfecta ley en la que es la que nos da libertad, y el Espíritu Santo viene y nos capacita a no ser olvidadizos, sino hacedores de esta palabra. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa y muchas gracias a Samuel por estar aquí compartiendo este bello testimonio. Bendiciones a ustedes. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.